Teoremas de la derivada. ¿Cuál era el primero? Que si teníamos f de x igual a una constante cualquiera, el valor de la derivada iba a ser 0. Ok, ese era el primero. Propiedad de la potenciación. Me dice que si nosotros teníamos una función con una variable elevada a una potencia, la derivada iba a ser que íbamos a bajar el valor de la potencia. Libre, escucha, escucha. Escucha, es raro, ¿dónde podría pagar uno de los dos micrófonos que tiene ahí? Vamos a ver, esperen. ¿Ahora escuchan? Sí, ahora sí escuchamos fuerte. Ok, seguimos entonces. Ok, decíamos de que la derivada iba a ser que vamos a bajar la variable, vamos a multiplicar por, vamos a bajar la potencia, la vamos a multiplicar por la variable y le vamos a restar -1. Ok, un ejemplo era de que si nosotros teníamos f de x igual a x a la 2, no vamos a darle x a la 3. La derivada, ¿a qué iba a ser? Dijimos que íbamos a bajar la potencia y va a multiplicar la variable y en la potencia le íbamos a restar un -1. Entonces, al final, esto me iba a dar 3x al cuadrado. Ok. El tercer teorema que vimos era de el múltiplo, ¿verdad? Y solo derivar, sacar fuera la constante y solo derivar la variable. Ok, teníamos un ejemplo de que si teníamos f de x igual a 5x, nosotros pongamos 5x cuadrado. Podíamos sacar la variable fuera de la función y derivar solo la variable, ¿verdad? Entonces esto iba a quedar 5 derivada de x. Derivada de x cuadrado, ¿cuánto es? Bajar. Estos son los teoremas que vimos ayer.
Ok. Después vimos propiedades aritméticas, ¿verdad? Que si teníamos f de x más g de x, esto iba a ser la derivada de la primera función más la derivada de la segunda función. Lo mismo sucedía con la resta. Si tenemos una resta, f de x menos g de x iba a ser igual a la derivada de x de la primera f de x menos la derivada de la segunda. Ok, teníamos un caso. Si me da una función f de x igual a 4x cuadrado más 3x, nosotros podíamos derivar individualmente cada función. Entonces, ¿cómo me va a quedar el primero? Decíamos que esto lo bajábamos. 4x a la 2 menos 1 más la derivada de esto. Recuerden que esto es como si fuera un 1. 1 por 3x, 1 menos 1. Entonces resolvíamos 2 por 4, 8x, 2 menos 1, 1. Entonces solo dejamos que x. Después 3 por 1, 3. X menos 1, x 1 menos 1, me va a quedar x a la 0. Pero ya dijimos que toda variable elevada a la 0 es igual a 1. Entonces esto me va a quedar 8x más 3 por 1. Al final la respuesta es 8x más 3 por 1, 3. Ok, lo mismo va a suceder con la resta. Lo mismo va a suceder con la resta. Ok, ya hemos visto 4 teoremas. Ok, vamos a ver un quinto teorema. Cuando tenemos una multiplicación. Pongan atención en este porque este sí es un poquito más complicado, ¿verdad? ¿Cómo resolvemos eso? Cuando tenemos una multiplicación de funciones y me piden derivarla. Bueno, vamos a poner el primer término por la derivada del segundo término. ¿Ok? Más la derivada del primer término o de la primera función por la segunda función. Ok, esta es la fórmula para hacer una multiplicación si nos piden derivar. Ok, pongamos un ejemplo. Tenemos 5x al cubo por 2x a la 4. ¿Qué me dice la fórmula? Que vamos a poner la primera función normal, ¿verdad? 5x al cubo. Pero me dicen que la tengo que multiplicar por la derivada de la segunda función. ¿Ok? ¿Cuál sería la derivada de la segunda función? Bueno, ya dijimos. Este lo vamos a bajar aquí. Me va a quedar 4 por 2x a la 4 menos 1. ¿Ok? Esta es la derivada de la segunda función. Más
Ahora me dicen que tengo que derivar la primera función. ¿Cuál sería la primera función? Bueno, recuerden, va a bajar, va a multiplicar a la variable y el exponente le va a prestar un 1. Okay. Ahora me dice que lo tengo que multiplicar por la segunda función sin derivar, ¿verdad? Entonces, ya tengo planteado el procedimiento para resolver, ¿verdad? Bueno, la primera función la bajamos normal. Me va a quedar 5x al cubo. La derivada de la función me va a quedar 4 por 2. 4 por 2 me va a quedar 8, ¿verdad? 8x. 4 menos 1, 3. Ya resolvimos esta primera parte. Más. Ahora resolvemos esta parte de aquí. Ok. 3 por 5. 15x. 3 menos 1. 2. Esto va a multiplicar a la segunda función que no tocamos, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué es esto? Esto es una multiplicación de variables con el mismo exponente. ¿Qué se hace? A por B y arriba n más n, ¿verdad? Entonces esto me va a quedar valor de x, 5 por 8, 40x, 3 más 3, 6. 40x más 6. 40x a la 6. Más. El 4 y el 3, ¿de dónde saco? Estamos derivando esta función y esta función. ¿Cuál es la derivada de esta función? Es que lo puse, este sí lo puse al revés. Aquí es 5 y aquí es 3. Pero este sí está bueno. Ok, el 3 es de la derivada. ¿Cuál es la derivada de 5x al cubo? Bueno, ya dijimos que este va a bajar, ¿verdad? Por teorema de potencias. Si se fijan, es el mismo teorema de potencias que hemos estado viendo. Y al exponente le vamos a restar un 1. Este 3 sale de aquí, ¿verdad? 3 por 5, 15x a la 2. Este resultado es el que tengo de aquí. ¿Cuál es la derivada de 2x a la 4? Lo mismo, ¿verdad? Este 4 va a bajar y va a multiplicar a la variable. 2x y en el exponente le vamos a restar un menos 1. 4 por 2, 8x, 4 menos 1, 3. Esta es la derivada que sacamos aquí. ¿Ok? Una vez que hicimos las derivadas, podemos multiplicar los dos términos, ¿verdad? Entonces, multiplicamos. 5 por 8, 40.
X al cubo por X al cubo, X a la 6, ¿verdad? ¿Por qué? Copiamos la base y sumamos los exponentes. Vamos con el otro. 15 por 2. Yo sé que 15 por 2 es 30. 30. Copiamos la base porque tiene la misma base y sumamos los exponentes. 2 más 4, 6. Ahora, como esta es una operación, una suma, con mismo exponente podemos hacer la suma, ¿verdad? Ya sabemos que me va a quedar X a la 6. Solo vamos a sumar las constantes. 40 más 30, 70X a la 6. Ese sería el resultado del ejercicio. Recuerden que por teoremas solo se pueden sumar si tienen igual exponente, ¿verdad? Si tienen diferentes exponentes no se pueden sumar ni restar. Pero en la multiplicación no va a importar si tienen exponente diferente, porque ya sabemos que la propiedad es se copia la base y se suman los exponentes. No se duerman, muchachos, no se duerman. Mañana llevo los exámenes. Vamos a hacer otro. Ok, resuelva la siguiente operación. Tenemos 8X a la 4 por 3X a la 3. Me piden derivar esa función. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que saber, voy a hacer un poquito más abajo para poner la fórmula arriba. Que para hacer una multiplicación en derivadas, tenemos f de x por g de x. La fórmula me dice que tengo que poner la primera función normal, así como la dan. Pero la tengo que multiplicar por la derivada de la segunda función. ¿Ok? A esto tengo que sumarle. Ahora vamos a poner la derivada de la primera función. La derivada de la primera función por la multiplicación de la segunda función. Esta es la fórmula, ¿verdad? Para hacer la multiplicación es la primera función por la derivada de la segunda función más la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar. Bueno, tenemos este ejercicio.
Me dicen que primero voy a poner la primera función sin derivar. ¿Cuál es la primera función? Este va a ser f de x y este va a ser g de x. Para que lo identifiquen con la fórmula de arriba. Bueno, me dicen que tengo que poner la primera función sin derivar. La primera función sin derivar es 8x a la 4. ¿Ok? Pero la fórmula me dice que la tengo que multiplicar por la derivada de la segunda función. ¿Cuál es la derivada de la segunda función? Es más, vamos a hacer las dos derivadas al ladito. ¿Cuál sería la derivada de esta? Esta es la primera función, ¿verdad? Entonces, vamos a bajar este aquí abajo, va a multiplicar a las variables, 8x, y arriba le vamos a restar un 1. Entonces, esto me va a quedar 4 por 8, 32x, 4 menos 1, 3. Esta es la derivada de la primera función. Ahora vamos a hacer la derivada de la segunda función. ¿Ok? Este 3 va a bajar a multiplicar a las variables. 3x, 3 menos 1. Entonces, 3 por 3, 9. 9x. Y arriba 3 menos 1. 2. Entonces me va a quedar 9x cuadrado. Entonces ya tengo las dos derivadas de las dos funciones. Solo las aplicamos a la fórmula, ¿verdad? Entonces, la fórmula me dice que tengo que poner la primera función sin derivar, que es 8x a la 4. Ahora la vamos a multiplicar por la derivada de la segunda función. ¿Y cuál es la derivada de la segunda función? Miren, la sacamos. Es 9x cuadrado. Ahora ponemos más y me piden ahora la derivada de la primera función. ¿Cuál es la derivada de la primera función? 32x al cubo. ¿Ok? Este 32x al cubo dice que va a ir multiplicado por la segunda función sin derivar. O sea que la vamos a multiplicar por 3x al cubo. ¿Ok? Ya tenemos planteado el ejercicio. ¿Qué hacemos ahora? La multiplicación. Ok, ¿hay alguien que tenga dudas aquí? Bueno, entonces hacemos la multiplicación. 8 por 9, 72. Se copian las bases, dijimos, y se suman los exponentes. 4, 2, 6. Entonces me va a quedar 72x6. Más 32 por 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. Se copia la base y se suman los exponentes. 3 más 3, 6. Como esta es una suma
igual base y de igual exponente, podemos realizar la suma, ¿verdad? Entonces, copiamos la base y el exponente, que es x a la 6, y sumamos 72 más 96, ¿cuánto es? Ok, 72 más 96 es 168 x a la 6. Esa sería la respuesta. Ok, sí, dime. Perfecto, 168, ¿verdad? Ok, ¿alguien tiene dudas? Esta es la forma de resolver una multiplicación con dos funciones. Sección C, ¿tenemos dudas? Sección D. Bueno, vamos a hacer otro. Sí, sí. ¿Tenía dudas, sección D? La sección C también hay duda, licenciado. Tenemos un compañero en duda todavía. Ve que si lo puedo volver a explicar el mismo ejercicio. Sí, vamos a hacer otro ejercicio. Ok. Vamos a hacer otro ejercicio. Me dicen que encuentre el producto de la derivada del siguiente producto. Tenemos 3x más 1 por 4x al cubo. Ya sabemos que este va a ser f de x y este va a ser g de x. Si lo ponemos aquí en función a la fórmula, ¿verdad? Entonces, para que se nos haga más fácil, ¿qué vamos a hacer primero? Saquémosle la derivada a ambos términos. Entonces, primero le vamos a sacar la derivada a la primera función, que es 3x más 1. ¿Ok? ¿Cuál sería la derivada de esta función? Bueno, como esto es una suma, el tema nos dice que podemos sacarle la derivada a ambos términos. ¿Cuál sería la derivada de 3x? Bueno, recuerden que esto es como si fuera un 1 por 3x, 1 menos 1, más la derivada de una constante, dijimos que iba a dar ¿a cuánto? A 0, ¿verdad? La derivada de una constante siempre es 0. Entonces, 1 por 3, 3x. 1 menos 1, 0. Ya no ponemos el más 0 porque no tiene sentido decir que estamos sumando un 0, ¿verdad? Ahora, x a la 0, dijimos que toda variable elevada a la 0 es 1. Entonces, 3 por 1
Esta es la derivada de la primera función. Ahora vamos a realizar la segunda función. La derivada de la segunda función es, este 3 va a bajar a multiplicar a la constante y a la variable, y el exponente le vamos a restar un menos 1. 3 por 4, 12x, 3 menos 1. ¿Ok? Tenemos la derivada de la primera función y tenemos la derivada de la segunda función. Solo aplicamos la fórmula. ¿Qué me dice? Vamos a primero poner la primera función sin derivar. 3x más 1. Después me dicen que tengo que multiplicarla por la derivada de la segunda función. ¿Cuánto nos dio la derivada de la segunda función? 12x cuadrado. ¿Ok? Si se fijan, esto es esto de aquí, ¿verdad? Más. Me dice que tengo que poner la derivada de la primera función. ¿Cuál es la derivada de la primera función? ¿Cuánto nos dio? Miren, nos dio 3. Esta es la derivada de la primera función. Ahora vamos a multiplicarlo por la segunda. ¿Cuánto es la segunda función sin derivar? Al cubo. Bueno, ya teniendo eso, solo multiplicamos. Ahora, la única diferencia, como aquí hay dos términos y aquí solo hay uno, este va a multiplicar a este y después va a multiplicar a este de aquí. 12x al cuadrado por 3x, ¿cuánto me va a dar? 12 por 3 es 36. X por x cuadrado se copia la base y se suman los exponentes. 1 más 2 me va a quedar 3. ¿Ok? Más por más. Uno por 12x cuadrado, 12x cuadrado. Ya resolví esta primera parte. Ahora vamos a lo segundo. 3 por 4, 12 al cubo. Hay una suma. Entonces, sumamos 36x al cubo más 2x al cubo. Entonces, en este caso se copia la variable y el exponente igual. Lo único que se van a sumar son las constantes. 36 más 12, 48x al cubo. Y como este tiene un exponente diferente, solo lo copiamos. Ok, ¿alguien tiene dudas?